Listo, y también voy a empezar a grabar video. Ojalá que nos grabe todo el video. Ahora sí, estamos formalmente iniciando ya esta quinta sesión. Qué rápido, ¿verdad? Qué rápido se ha ido ya estos encuentros. ¿Cómo los han vivido? ¿Cómo les ha tocado vivir estas 5 sesiones, ¿no? El curso de milagros es muy rápido, así que no necesitas esperar mucho tiempo para ver sus resultados. Empieza a permear en tu mente. En la medida en la que tú vayas pudiendo, no necesariamente implica que desde el principio vas a entenderle, porque pues realmente a veces entender como tal el curso de milagros, a veces entender como tal lo que se dice no es tan fácil, o a lo mejor incluso aplicarlo, pero no sé si les ha sucedido que probablemente empiezan a sentir ganas de pensar diferente, ¿no? A lo mejor el primer paso es que ya no me creo que tengo completamente la razón, ya no creo que tengo completamente la percepción correcta de lo que está pasando, sino que ya hay una vocecita que a veces me dice, a lo mejor no estaré inventando esto, no estoy reaccionando desde el miedo. Por supuesto que hay ciertos temas que nos siguen perturbando la paz, y eso quiero que sepan que no es porque están haciendo algo mal. O sea, estamos entrenando nuestra mente, va a ser un proceso en el que nos vamos acostumbrando, y aún así va a haber situaciones o va a haber experiencias que nos duelan, y va a haber experiencias que a lo mejor nos resulten un poco más difíciles de resolver, ¿no? Ahora, bueno, ¿qué sucede? Lo importante es que tú recuerdes que en este primer pasito que estamos dando juntos, necesitas reconocer que tu mente está distorsionada. Necesitas reconocer que no reconoces como tal hoy de qué manera puedes vivir únicamente en el amor. Cuando tú reconoces esto, cuando te das cuenta de que no sabes cómo hacerlo, puedes pedir ayuda. Y eso es de lo que se trata este curso, al menos esta primera parte. Después pretende enseñarte tanto que ni siquiera necesites esa ayuda. Pretende que ni siquiera estés dependiendo de tantos milagros, porque tú mismo vas a ya saber ejercer tu mente recta, pero temporalmente sí necesitas los milagros. Entonces, fíjate, aquí en los milagros hay una parte que me gusta mucho. Dice, el milagro es el medio. Estoy en la lección 4. El milagro es el medio, la expiación el principio y la curación el resultado. Hablar de una curación milagrosa es combinar impropiamente dos órdenes de realidades diferentes. Una curación no es un milagro. La expiación, el último milagro, es un remedio, y cualquier clase de curación es su resultado. Esto quiere decir que lo que nosotros experimentamos como milagro y le decimos, muy bien, es que esto ya, viví un milagro porque obtuve este resultado, viví un milagro porque se sanó esta situación, viví un milagro porque terminó pasando esto que yo deseaba. En realidad, el efecto, lo que tú experimentaste después, ese milagro, no es como tal el milagro. El efecto, la corrección, la curación que tú ves, es el resultado del milagro que se realizó en tu sistema de pensamiento. Es decir, la corrección que tú hiciste en tu sistema de pensamiento, la corrección que tú hiciste internamente, y por lo tanto, debido a esa corrección, tú pudiste experimentar algo diferente, o el efecto fue distinto. Y aquí es el recordar. ¿Por qué? Fíjense, si nosotros seguimos creyendo que el milagro está en que el efecto haya sido cambiado,
nos vamos a frustrar cuando ese efecto no sea el que yo esperaba o cuando ese efecto no surja de la manera en la que yo hubiera querido que esto se diera. Pero sí recuerdo que en realidad lo que sucede es que el milagro se va a la causa, que es mi pensamiento, que es lo que origina esta situación. Y cuando entra el milagro, entra la expiación, entra la corrección, pero al nivel del pensamiento, al nivel de la creencia, al nivel de lo que la parte de mí estaba generando esa situación. Entonces, lo importante es darte cuenta de que el efecto que estás teniendo tiene una causa y esa causa son tus pensamientos, tus creencias, tu manera de vivir la vida, la experiencia que solicitaste vivir. Este efecto tú lo estás viviendo probablemente desde el amor o probablemente desde el miedo. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Porque fíjense, en el curso de milagros, bueno, casi por añadidura me preguntan, oye, y bueno, entonces, a ver, hazme un milagro, ¿no? Bueno, entonces, si haces el curso de milagros, hazme un milagro. O bueno, entonces, ¿por qué no suceden estos milagros? Y es el recordar, no, es que necesitas mirar y necesitas recordar que, punto número 1, lo que está sucediendo fue creado por ti, por tu mundo interno, ya sea porque fue a lo mejor el papel que elegiste en tu familia, porque desde el sistema familiar estás representando algo y esa situación tiene que ver con esto, porque es una experiencia que tu espíritu vino a trascender. Es decir, lo que esté manifestándose en tu vida tiene que ver con algo que una parte de ti creó. Entonces, cuando nosotros entregamos a la expiación, al Espíritu Santo, la situación para que sea sanada y damos pie a la expiación, tiene que ver con esta purificación de decir, hoy ya no quiero interpretar de esta manera lo que me ocurre. Acuérdate que si tú te enfocas al efecto que estás viviendo, si tú lo sigues juzgando como malo, le das más realidad de que sea malo, porque tu percepción está concentrada en que esta experiencia que estás teniendo es mala, la juzgas, la vives desde la resistencia y la vives desde el dolor. Piensa en cualquier situación en la que me digas, puede ser amorosa, sentimental, con tu familia, con tus papás, con tus hijos, económica. Piensa en cualquier situación que hoy te gustaría que fuera diferente. Y date cuenta de toda la resistencia que le metes a la situación. Piensa en todo el dolor y todo el sufrimiento que te está generando el vivir esa situación desde el miedo, desde el enojo o desde el dolor. Piensa en las interpretaciones que le estás dando que no te están llevando a la paz. Acuérdense que hemos hablado mucho de cómo nuestra manera de interpretar las cosas es lo que nos genera miedo. Nuestra manera de ver las cosas y cómo el otro viene a reflejarme. El otro puede ser una circunstancia, el otro puede ser un evento, el otro puede ser una persona. Viene a reflejar algo que yo necesito mirar acerca de qué me está pasando, ¿no? Y por supuesto que también tengo maestros que me ayudan a ir trascendiendo mis miedos y mis temas. Por ejemplo, Tere, tú nos pones que te da mucho miedo cuando, ok, te dio hasta asma. Sí, tu cuerpo está reaccionando, tiene mucho miedo y tu ex quiere tener el control sobre ustedes y se la pasa fastidiando, ¿ok? Entonces hay que mirar si no has tenido un patrón, por ejemplo, de relaciones abusivas y probablemente esta es la manera en la que tu ser te está pidiendo, me siento asfixiada, no puedo respirar, tengo mucho miedo, tengo relaciones asfixiantes y entonces, ¿qué necesito? Aprender a poner límites, necesito sanar la imagen que tengo de mí misma en la que estoy desprotegida, sanar la imagen que tengo de mí misma en la que estoy vulnerable y pedir ayuda si la requiero y entonces empezar a poner los límites sanos o empezar a hacer los cambios sanos. ¿Qué nos sucede? Precisamente este tipo de cosas.
llega la situación y de acuerdo al conflicto que estamos viviendo, de acuerdo a la percepción o a la interpretación que estamos teniendo, nos vamos asustando, pero no nos paramos, y es completamente normal, Tere. O sea, no estoy diciendo que, ay, ¿cómo es posible, Tere, que no lo estás haciendo? No, hablo de que así nos pasa. Ocurren las situaciones y entonces tú empiezas a interpretar las cosas, pero se te olvida que esto que está sucediendo es un efecto y que tú eres la causa. Entonces, si temporalmente, pues tan es así que ya lo creaste, ya lo manifestaste, ¿no? Entonces, si temporalmente no sabes realmente por qué es o a qué se debe, pide la expiación. Di, necesito purificar cualquier parte de mí, que esté generando esta situación. Entonces, acuérdate de que el miedo, y lo dice precisamente la presentación, parece ser algo involuntario y no estar bajo tu control. Esto lo tenemos que tener demasiado claro, porque cuando tú le das miedo, cuando te da miedo algo, te sientes muy vulnerable. Por ejemplo, Connie también nos dice, estoy muy asustada por la salud de mi mamá. Por supuesto, normalmente para que puedan tener una idea de cómo manejar el miedo, y lo he visto muchas veces, lo he visto en terapia, lo he visto en mí, por supuesto, lo que nos empieza a asustar y la manera en la que nos sentimos vulnerables, y ahí ya empezó a hacerse más grande el asunto, porque tú crees que precisamente el miedo es algo involuntario y que parece no estar bajo tu control. Pero cuando estés sintiendo miedo, fíjense, esta fórmula sirve mucho. Cuando ya me asustó algo, cuando estoy sintiendo miedo respecto a algo, yo simplemente respiro, paro, hago una pequeñita pausa que me permita mirar o sentir, reconocer cómo estoy interpretando la situación que me está dando miedo. ¿Qué es lo que estoy haciendo real para mí? Porque si yo estoy reaccionando con miedo ante algo, uno, es porque ya le di poder. Dos, es porque creo que es algo involuntario, que llega y me domina, que parece que yo no tengo el control sobre el miedo. Y puede ser que me lo permita vivir, ¿eh? Esto es muy sano. Simplemente hay momentos en nuestra vida que hay que tomar decisiones, o que la vida empieza a cambiar, o que hay circunstancias que no esperábamos y podemos sentirnos vulnerables, y esto es completamente normal. Acuérdate que si traes una emoción, mejor experiméntala. Si te sientes frustrado, si te sientes enojado, si te sientes asustado, si sientes que no estás pudiendo dar lo mejor de ti, si sientes que no estás fluyendo con la vida, mejor reconócelo. Reconoce lo que te está pasando, reconoce lo que está sucediendo, y si quieres llorar, llóralo. Por ejemplo, en el caso, Tere, contigo, con tu esposo, mejor en lugar de enfermarte con el asma, puedes hacerle una carta de coraje, puedes acudir, pedir ayuda, practicar, ir poner límites. Es como a ver, ¿por qué dejo que esta circunstancia llegue y literal me asfixie, ¿no? ¿Por qué me siento así? También con los miedos de mamá, por los mensajes que recibes, Anair. Aquí lo importante, fíjense, y esto nos va a ayudar mucho a todos, es reconocer que la parte de mí que siente miedo normalmente tiene que ver con mi niño interno. Normalmente tiene que ver con la parte de mí que se ve a sí mismo pequeñito y que cree que no tiene los recursos suficientes, ya sea internos o externos, para poder pasar esta situación. Y el problema, esto es importante saberlo, y de hecho aquí lo dice, mira, en la página 27, en la función del obrador de milagros, dice: el sanador que confía en su propio estado de preparación pone en peligro su entendimiento. Estás perfectamente a salvo siempre que no te preocupes en absoluto por tu estado de preparación, pero mantengas firme la confianza en el mío. Eso dice Jesús. Si tus inclinaciones a obrar milagros no están funcionando debidamente, es siempre porque el miedo se ha infiltrado en tu mentalidad recta y la ha invertido. Toda forma de mentalidad no recta
es el resultado de negarte a aceptar la expiación para ti mismo. Si la aceptases, estarías en una posición desde la que podrías reconocer que los que tienen necesidad de curación son simplemente aquellos que aún no se han dado cuenta de que la mentalidad recta es en sí la curación. La única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. Dice, al afirmar esto, liberas a la mente de la tendencia a exagerar el valor de su propio recurso de aprendizaje y la restituyes a su verdadero papel de estudiante. El aprendizaje que verdaderamente corrige comienza siempre con el despertar del espíritu y con el rechazo de la fe en la visión física. Aquí, fíjense qué importante es esto. Me giro tantito porque estoy leyendo, pero estoy leyendo el libro. Aquí está, mira. Por eso me giré tantito, pero ya regreso, nada más porque lo estaba leyendo y voy en la página 28, pero voy leyendo alternadamente. Entonces, aquí lo importante, fíjense cómo, de alguna manera, lo que te está diciendo el curso es que si tú estás experimentando miedo, es porque una parte de ti se vio vulnerable y el problema es que tú crees que desde esa parte vulnerable puedes responder. Tú quieres resolver las cosas desde la parte de ti que está asustada. Es normal que haya una parte de ti que esté asustada. Es normal que haya una parte de ti que no sepa cómo salir de esta situación que creó. Es completamente normal. Pero el problema es que si tú confías en tu estado de preparación, como lo dice el curso, si tú confías en que tú desde tu mente puedes resolver las cosas, entonces tú vas a seguir creando más de lo mismo desde tu mentalidad, porque tú estás confiando en tu nivel de preparación. El problema es que como tú estás interpretando las cosas, te lleva al miedo. Quiere decir que está activado tu niño interno. El punto es que imagínate si a veces nuestro niño interno que tiene miedo tiene 5 años, a veces nuestro niño interno que tiene miedo tiene 4, a veces 8, a veces 2, a veces es un bebecito. Normalmente nuestros programas se quedan hasta como los 7 años. Imagínate a más tardar a los 12, imagínate. Ahora, ¿cómo sería si la decisión que tienes que tomar, que es tan importante para ti, se la dejarás literalmente a un niño de 8 años? ¿Cómo podría resolver esto un niño de los 8 años? Entonces, lo importante aquí es reconocer que yo por mí mismo no puedo decidir las cosas, porque si estoy asustado, si estoy en conflicto, lo que voy a seguir atrayendo es más de lo mismo, porque lo voy a seguir resolviendo desde la carencia y desde el miedo. Y no sé si se han dado cuenta, pero cuando tomamos decisiones desde la carencia, desde el miedo y desde sentirnos tan asustados, por supuesto que a veces tomamos decisiones ni siquiera tan amorosas para nosotros, ¿no? Seguimos como con los remedios mágicos, como hablábamos un poco la sesión pasada acerca del cuerpo físico y sus recursos de aprendizaje. La enfermedad es el mensaje de tu inconsciente que te está mostrando que hay algo que sanar. Si tú lo atiborras de recursos mágicos como lleno de medicinas sin tomar conciencia de lo que sucede, no vas a terminar de sanar, porque las medicinas, que son recursos mágicos, medicinas, entiéndase, imanes, reiki, flores de Bach, cristales, meditación, o sea, llama violeta, lo que sea que sean recursos mágicos que vienen de afuera, pueden ayudarte. Y yo no estoy diciendo que si te sientas mal no te tomas una aspirina, que si tienes una enfermedad no vayas al doctor o al homeópata o te pongas los imanes. Esto es natural, puedes hacerlo, no te pelees con eso, pero necesitas tomar conciencia de para qué está la situación. Ahora imagínate que ya está la situación y que tú la quieres resolver desde tu niño de 8 años. Imagínate que tienes un gripononón y que te estás sintiendo pésimo.
y que te apanicas y entonces le preguntas a tu niño de 3 años, ¿cómo me curo la gripa? Pues no va a tener una respuesta realmente que te lleve a la paz, sobre todo si está asustado. Imagínate que no sabes cómo vas a pagar la siguiente cuenta, imagínate que no sabes cómo poner un límite, que estás asustado porque tus pilares a lo mejor se están moviendo, como mamá, como papá, estás asustado porque no sabes qué viene para adelante o estás enojado porque no te gusta lo que estás viviendo y tú le preguntas a ese pequeñito enojado o le preguntas a esa parte de ti que tiene miedo, ¿cómo resuelvo esta situación? Entonces es empezar a reconocer, esto no puede ayudarme, yo mejor voy a pedirle al Espíritu Santo que sane esta situación, que la expíe, que la limpie, que la purifique y entonces sí voy a obtener la respuesta. El Espíritu Santo va a hablar el idioma que yo hablo. Y si tú ahorita necesitas tener una constelación, te va a poner a la persona frente a ti adecuada para hacer la constelación o te van a invitar a un curso de constelación o algo va a suceder porque tú tienes ganas de sanar esta situación. Acuérdate que lo que está sucediendo es solo el efecto de lo que está ocurriendo, Tere. Y como nos decías en tu ejemplo, por eso, si hay una persona que te está ayudando como maestro a sentirte vulnerable, muy probablemente la enseñanza y el regalo de esta lección va a ser aprender a poner límites. Sé que puede costar trabajo, pero hay que ver con amor lo que ocurre, porque si lo vemos desde el miedo, vamos a seguir interpretándolo con más miedo y entonces no vamos a poder sanar porque nuestras soluciones, lo que querramos aparentemente lograr, va a estar acompañado de mucho miedo. Eso es lo que me gustaría que tomaran conciencia hoy. Si yo sigo tomando decisiones desde el miedo, los resultados me van a llevar a más miedo. Puede ser que temporalmente necesite milagros porque no estoy creyendo que pueda por mí mismo solucionar las cosas. A lo mejor no creo que por mí mismo puedo poner esos límites y entonces voy a decirle, Espíritu Santo, ayúdame con esta situación. Hoy sé que hay una parte de mí que también está pidiendo este encuentro, pero el problema es que una vez que tú ya te llenaste de miedo, como dice la presentación, tus acciones son el resultado de tus pensamientos. Entonces, vas a seguir actuando, tomando decisiones que te van a llevar a más miedo. Así que vamos a, ¿cómo podemos empezar a salirnos del miedo? Lo primero es darte cuenta de que estás sintiendo mucho miedo, darte cuenta de que hay una parte de ti que ya se desconectó del amor. Y entonces lo experimentas, lo sientes, te das cuenta de lo que está ocurriendo, dejas de fingir, dejas de creer que realmente puedes con la situación, dejas de creer que lo tienes que manejar, puedes incluso escribir, puedes incluso llorar. A mí de pronto llegan situaciones que me asustan y lloro y lloro y lloro y lloro y lloro y es riquísimo como lloras profundamente el dolor, o sea, lloras tu miedo, lloras la herida, te das cuenta de qué te está pasando y cuando lo liberas disminuye la carga, ¿no? Hay que checar cuando a lo mejor, supongamos, yo puedo estar triste y como soy muy mental, a veces me pongo como a respirar y a tratar de entender las cosas, pero desde un punto, no desde la compasión ni desde contactar con lo que verdaderamente me pasa, sino desde la mente racional como, bueno, sí, tengo miedo porque bla, 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 bla. Y esto no funciona. No funciona porque precisamente te vas quedando con este llanto atorado, te vas quedando con esa tristeza porque no te permites contactar con lo que verdaderamente hay. Y no nos permitimos contactar con lo que hay porque nos damos miedo. Imagínense qué curioso.
Ya no solo, ¿cómo no vamos a vivir llenos de miedo si ya no solo le tenemos miedo al miedo, le tenemos miedo al mundo, le tenemos miedo al otro, le tenemos miedo al futuro, le tenemos miedo consciente o inconscientemente a Dios, pero sobre todo también le tenemos miedo a sentir. Y el problema de cerrar el corazón y de no estar muy dispuesto a sentir es que así como vas perdiendo la capacidad de sentir dolor, tristeza, culpa, enojo, vas también perdiendo la capacidad de sentir amor. Y entonces puedes estar como a lo mejor muy neutral, sin explosiones o sin enojo o sin llanto, pero con una vida que parece como demasiado quieto, ¿no? Entonces, aquí es donde vale la pena contactar, no desde la mente intelectual, se los juro que mi mente es tan racional que a veces me estorba, o sea, a veces quiero no interpretar desde la mente, porque muchas veces mi mente me dice, no, esto ya lo entendí, no, esto ya lo tengo superado, no, esto no me da miedo, no, para nada. Y el cuerpo o la vida o las circunstancias te están mostrando algo completamente diferente. Si lo tuvieras realmente ya tan integrado, no estaría sucediendo eso. Entonces, aquí el punto, fíjate qué importante, es reconozco lo que me está sucediendo, reconozco por lo que estoy pasando y dejo de tenerle miedo al miedo. Y entonces en lugar de estar ansioso, tratando de huir del miedo, viendo cómo anestesio este miedo tan grande que estoy sintiendo, entonces respiro profundamente y me pongo a sentir acerca de qué tengo miedo. ¿Cómo estoy interpretando esta circunstancia? ¿Qué pensamientos tuve respecto a esto que ya me invadió el miedo? ¿Qué estoy haciendo real para mí? ¿Qué empecé a creer que iba a ocurrir? ¿Cómo fue que llegué otra vez al miedo? Entonces ahí primero miro cuál es mi verdadero miedo, ¿no? Como dice Alnair, por ejemplo, tengo miedo de que me rompan mi mundo de ilusión. O aquí, Tere, pregúntate, ok, pero ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo que está detrás? Entonces, a lo mejor me doy cuenta de que estoy reaccionando desde la ira y desde el enojo, a lo mejor porque no me han pagado un cliente o porque tengo que tomar decisiones y me doy cuenta que mi miedo es no tener el suficiente sustento o no tener una manera de vivir o no poder responder a lo mejor ante mis responsabilidades. Voy a ir un poquito más profundo, voy a darme cuenta de cuál es el miedo. O mi miedo es quedarme solo, o mi miedo es que me rechacen, o no ser lo suficientemente bueno para poder tener el trabajo que deseo, o la pareja que anhelo, o la familia que busco. ¿Cuál es el miedo? Como no existen los externos, si alguien te está metiendo pensamientos de miedo, es mejor que te des cuenta de que ese alguien representa una parte de ti que también se está metiendo pensamientos de miedo. Una parte de ti que no se deja tan libremente ser feliz, probablemente porque no sabe cómo. No vamos a juzgarlo. Simplemente es como el ver cómo estoy interpretando esta situación, ¿no? Por ejemplo, Connie, tú nos dices, tuve miedo al pensar que mi mamá se moría. Ok, ¿y cuál es el verdadero miedo? ¿Qué es lo que me da miedo de pensar que mi mamá puede morirse? ¿Qué es lo que me da miedo de pensar que esto puede suceder? A lo mejor el miedo que está detrás es que me voy a quedar sola. A lo mejor el miedo que está detrás es que ya no voy a contar con ella. Entonces, yo creo que es importante ir un pasito hacia atrás, ¿no? A ver, ¿cuál es el verdadero miedo que esto me genera? ¿Qué es verdaderamente lo que yo estoy sintiendo? Entonces, nada más necesitas realmente reconocer qué me está pasando a mí.
¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando con mis pensamientos? ¿Qué está pasando con esto que internamente me está ocurriendo? Ya sé que no es natural que yo viva con miedo. Puedo identificar que esta manera de vivir no es lo que yo quiero. Entonces, ¿qué pensamientos míos, qué pensamientos que yo tuve me llevaron a esto? Y es como empezar a ir para atrás, ¿no? Es como empezar a recordar, así como si fueras, a ver para atrás, a ver para atrás, un poquito para atrás, y el decir, ¿qué me pasó? A ver, ¿cuándo empecé a llenarme de miedo? ¿Cuándo empezó esta situación a asustarme? ¿De qué manera la interpreté? ¿Qué pensamientos hice reales para mí? ¿Qué pensamientos permití que llenaran mi mente de tanto temor? Y esto es una clave maravillosa, porque empiezas como a decir, a ver, yo no estaba en miedo, entonces, ¿cómo fue? ¿En qué momento me enganché para morirme de miedo? ¿En qué momento me enganché para hacer esto real? Y entonces, aquí lo importante es solo ver cuál es el miedo. No importa, Connie, si no es precisamente esto a quedarte sola, puede ser el miedo a nunca sanar la relación con ella. No importa cuál sea tu miedo, eso es como muy personal, ¿no? Es mirar cuándo empezó a asustarme esta situación, qué interpretación le di, qué significado le di desde mi mente, qué pensamientos tuve que me llevaron a tener miedo. Y es como, a ver, desde la quietud, vámonos casi como en cámara lenta, ¿no? Para también poder entender si yo estoy reaccionando desde el miedo, ya sea con enojo, con evasión, con culpa. Si yo estoy reaccionando, a lo mejor hasta con indiferencia para no querer contactar con lo que hay, ¿no? Haciendo como que es un tema que ya no me importa y probablemente, ¡ay! La heridita anda por ahí, ¿no? Así que necesito mirar, necesito reconocer qué está pasando conmigo para conocer mis heridas. Voy a aprovechar esta situación que me está generando miedo para que pueda hablarme más acerca de mí. Ya sé que yo soy la causa de este efecto que se está viviendo. Ya no puedo negarlo. Entonces, voy a mirar a qué le tengo tanto miedo. Ok, a lo mejor le tengo miedo a sentirme sin contención, a sentirme sin amor, a sentirme solo, a sentirme desprotegido. Miro mis miedos y digo, con razón me altera tanto este tema. Tus miedos hablan de tus heridas. Por eso es que cuando algo llega y te genera tanto miedo, es una oportunidad para poder mirar esta experiencia. ¿Qué me está queriendo decir? A lo mejor es un momento de tomar una decisión, a lo mejor es un momento de hacer un cambio, a lo mejor es un momento de cambiar de mentalidad, como dice el curso de milagros. Pero yo necesito estar dispuesto a ser mucho más observante, por decirlo así, a observar más, ser como un observador más específico de mis pensamientos. Porque la realidad es que soy demasiado tolerante con las divagaciones de mi mente. Y entonces, ya para cuando yo estoy en un estado de pánico, ya para cuando yo estoy en un estado de temor, es porque a mi mente ya la dejé como caballito, como rienda suelta, ¿no? Ya para cuando esto es un conflicto, es porque yo no paré cuando estaba empezando este miedo. No paré cuando me estaba informando la vida
que yo tenía miedo de algo y que había algo que sanar. El miedo siempre es un signo de tensión. Y fíjense, el miedo también es un aliado, porque nos habla, cuando ya tenemos la tensión encima, nos habla de que hay conflicto entre aquello que tú deseas y aquello que tú haces. Por ejemplo, a lo mejor estás haciendo algo que no quieres en realidad hacer. A lo mejor te estás mintiendo a ti mismo. O a lo mejor estás dejando de hacer cosas que en realidad te gustaría hacer. Y es porque hay un miedo detrás. A lo mejor te gustaría tener más tiempo libre. A lo mejor te gustaría poder abrazar más a alguien. A lo mejor te gustaría tener un trabajo diferente. Es importante que mires tanto tus miedos, pero ¿de qué hablan tus miedos? ¿Qué vienen a mostrarte? ¿Por qué nos da miedo alguna situación física? ¿Como que alguna enfermedad, Linda? La pregunta tiene que ver con alguna enfermedad. ¿O con qué situación física? Okay. Dice, ya sea eligiendo cosas conflictivas o bien haciendo lo correcto aunque no sea lo que en verdad deseas, ¿no? Esto tiene que ver con la tensión. A lo mejor estás haciendo lo que es correcto, lo que todo mundo haría, o estás haciendo algo en función de alguien más, pero no es lo que tú verdaderamente deseas. Y eso también te genera muchísima tensión, porque no estás actuando respecto a ti. Entonces, fíjate qué padre te lo está poniendo aquí Jesús. Es posible alcanzar un estado en el que dejas que yo guíe tu mente sin esfuerzo consciente de tu parte. Aquí, tu mente es reconocer que como temporalmente en lo que tenemos esta experiencia de vivir en la tierra y tener este cuerpecito, como temporalmente vas a tener dos sistemas de pensamientos, del amor y del miedo, aunque tu única naturaleza sea el amor, la otra parte, que es el miedo, es un sistema de pensamiento y va a generar pensamientos. Entonces, a lo mejor hoy dices, tengo un miedo a que me suceda algo físico. A lo mejor es un miedo a morir, a lo mejor es un miedo a desaparecer, a lo mejor es un miedo a la vulnerabilidad. Si en tu sistema familiar hay cierta enfermedad, pues claro que puedes tener como mayor probabilidad de tener miedo a que suceda algo más específico, ¿no? Pero aquí lo importante es, fíjate, si tú reconoces que tienes un miedo, ve cómo estás interpretando, a qué te lleva tu miedo, ¿no? Primero, ¿qué interpretación estoy dando a esto que me lleva miedo? A lo mejor creo que si me da esta enfermedad me puedo morir. Ya sé, yo creo que soy vulnerable. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente me da miedo? Ser vulnerable. ¿Qué es lo que tengo que sanar? La imagen de mí que se siente vulnerable, que se percibe a sí mismo como vulnerable. Y aquí te dice Jesús que sí puede llegar un momento en el que tú le entregues tus pensamientos y tu mente sin tanto esfuerzo. Aquí, fíjate qué bonito mensaje. Te está diciendo primero, reconoce, ¿te acuerdas hace rato en la lectura que hablábamos de reconoce que si tú sigues confiando en tu sistema de pensamiento, que si tú sigues confiando en que tú sabes las respuestas, vas a seguir decidiendo desde el miedo. Vas a seguir decidiendo desde situaciones que no sean auspiciosas para ti. Pero, eso es importante, si tú reconoces que estás actuando desde la parte de ti que tiene miedo, desde tu niño interno, desde la parte de ti que no está en congruencia, si te miras con todo lo incoherente que estás haciendo y eliges ya no decidir desde ahí, ni siquiera se te pide que sepas cómo actuar congruentemente. Se te pide que reconozcas que estás en miedo para que puedas sanarlo y entonces
pidas ayuda a la parte coherente, al Espíritu Santo, y entonces sí vas a empezar primero a dejar de querer resolver las cosas por tu cuenta. Vas a observar a lo mejor qué interpretación le di a esto para que me genera tanto miedo, cuál es el miedo que está realmente detrás, y a ese miedo que está realmente detrás se lo entrego al Espíritu Santo. Espíritu Santo, sana por favor la causa de este efecto, sana la causa de este miedo, sana el origen de este miedo, sana el origen de este sufrimiento. Y el Espíritu Santo va a saber exactamente qué es lo que hoy estás dispuesto a sanar y qué es lo que hoy estás dispuesto a reconocer en ti. A lo mejor hoy el Espíritu Santo sabe que estás dispuesto a dar un pasito ante la situación que tú estás queriendo dar. Y te va a ayudar, va a encontrar las maneras, pero jamás te va a pedir algo que no estés todavía dispuesto a hacer. Muchas veces, por ejemplo, vienen conmigo personas que saben que están en una relación tóxica, que saben que están permitiendo cosas pues, que en teoría no deberían, o no deberían, ¿no? Porque el no deberían es como un juicio, pero que saben que no les beneficia, pero que han pospuesto el ir al terapeuta o pedir ayuda porque creen que la única solución es el divorcio y que a lo mejor les van a decir, pues divórciate o no hay más, y como tú todavía no estás preparado, ya sea para salirte del trabajo, tomar decisiones, ser firme, abandonar algo que quieres, como saben que todavía no estás completamente dispuesto a hacerlo, te van a ir ayudando a sanar en la medida que hoy tú seas capaz de sanar y en la medida en la que estés dispuesto a ir integrando estos cambios en tu vida. Esto quiere decir que no necesariamente van a suceder cosas, pueden suceder cosas que tú no esperabas, pero jamás van a suceder cosas en las que tú no estabas ya preparado para que sucedieran. Porque luego nos empieza a dar un poco de miedo como que pedirle ayuda al Espíritu Santo porque no sabes en qué va a acabar la situación, ¿no? Como que dices, ay, no, Espíritu Santo, tú a veces me llevas por lugares que yo no tenía ni pensado transitar, ¿no? Pero tiene que ver precisamente con esto. Dice, hacer la voluntad de Dios no produce ninguna tensión una vez que reconoces que su voluntad es la tuya. Exactamente. Aquí el problema es que tú todavía crees que tu voluntad y la de Dios son distintas. Por eso es por lo que no sueltas la expiación. Por eso es por lo que no le entregas completamente las cosas a Dios desde el corazón. A lo mejor desde la mente sí dices, ay, Dios mío, por favor, encárgate de esto. Pero cuando realmente dejas, sin esperar resultados específicos, cuando realmente sueltas la situación, es cuando dejaste de temer la voluntad de Dios. Ahora, lo importante es que sepas que cuando tú estás creando algo, ¿lo estás creando o lo estás fabricando? Cuando tú creas, lo haces desde tu poder creador, desde quien tú verdaderamente eres, desde este reconocerte como la presencia de Dios. Cuando tú lo único que haces es fabricar, estás fabricando tus experiencias y estás fabricando tus situaciones, pero desde la mente. Y eso se llama fabricar. Ahora, nunca confundas, ya estoy en la página 30, en la separación y la expiación, principios especiales de los obradores de milagros, es el tema, y ahora estoy en la página 30. Dice, es esencial hacer una clara distinción entre lo que se crea y lo que se fabrica. Toda forma de curación se basa en esta corrección fundamental de percepción de niveles. Nunca confundas la mentalidad recta con la mentalidad errada. Reaccionar ante cualquier clase de error, de cualquier forma, que no sea con un deseo de sanar, es una expresión de esta confusión.
El milagro es siempre la negación de ese error y la afirmación de la verdad. El poder del milagro para ajustar niveles genera la percepción correcta que da lugar a la curación. El perdón es un gesto vacío a menos que conlleve corrección. Sin ella, lo que se hace es básicamente juzgar en vez de sanar. El perdón que procede de una orientación milagrosa tan solo ofrece corrección, no posee elementos de juicio algunos. La frase, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace, no evalúa en modo alguno lo que las personas en cuestión estén haciendo. Es una petición a Dios para que sane sus mentes. Así, lo importante aquí es que tú reconozcas que mientras sigas teniendo miedo es porque has juzgado algo como malo o como bueno. Y mientras sigas creyendo que hay cosas buenas y que hay cosas malas, vas a seguir sintiendo miedo. Entonces, parte de este perdón del que habla tanto el curso de milagros es porque en este perdón va implícito la corrección de mi mente. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que te da mucho miedo tomar una decisión. Ahí te da miedo porque tú todavía crees que hay una decisión buena y una decisión mala. Por supuesto que va a haber decisiones que te lleven más fácilmente al amor y que te lleven más fácilmente a la paz. Si tú estás queriendo resolver una situación y tomando una decisión desde el miedo, como decíamos hace un momento, imagínate que sea tu niño interno de 4 años con sus heridas o con sus miedos tomando esa decisión. O bien puedes centrarte y decir, si temporalmente yo no tengo la calma y no tengo el amor a lo mejor para poder decidir esto, se le entrego al Espíritu Santo y que sea Él quien me regrese a esta situación sanada. Y entonces sí, yo voy a decir, si yo estaba generando esto, lo que necesito llevar es amor a la parte de mí que generó esta situación. Voy a hacer la corrección en el nivel que corresponde, que es mi mente la que está fabricando todas estas situaciones. Y cuando me doy cuenta, a lo mejor, supongamos que estoy decidiendo quedarme en una situación que no es buena para mí, o estoy decidiendo tener miedo porque me siento desprotegido. Cuando me doy cuenta, a ver, ¿cuál es mi miedo? Lo que decíamos hace un momento, ¿no? ¿Qué pensamiento generé? Estoy generando el pensamiento de que esto me lleva a sentirme desprotegido. Entonces, ¿cuál es mi verdadero miedo? Que me veo a mí mismo como vulnerable o que me veo a mí mismo sin apoyo. Ok, ahora vamos un poco más profundo. ¿Por qué me veo sin apoyo? ¿Cuál es la herida que está generando este pensamiento? ¿Qué es lo que yo necesito perdonar? Y entonces a lo mejor, fíjense cómo va hilado absolutamente todo como una cadenita, ¿no? Y nosotros creemos que la situación, la punta del iceberg, es lo que realmente está sucediendo, cuando para nada. Tú lo vas a vivir de acuerdo a tu nivel de conciencia. Si tú crees que nada más con la punta del iceberg y sanar, que es cambiar de comportamiento y no de mentalidad, puedes hacerlo. Tú te vas a ir dando cuenta, de acuerdo a tu nivel de conciencia, cómo empezar a corregir tus errores, pero desde la causa, no desde los efectos. Y entonces ahí te vas a, ¿qué necesito perdonar en mi historia para poder reconciliarme y dejar de tenerle miedo a esto? Y supongamos que cuando te das cuenta dices, con razón, esta historia me lleva a lo mejor a acordarme toda la soledad que viví de pequeño, a lo mejor me lleva a sentirme vulnerable, o probablemente mis hermanos jugaban y no me juntaban, o a lo mejor pues mis papás tenían que trabajar, o recuerdo que sí es cierto, me sentía muy sola o muy solo en la casa del abuelo. Entonces, fíjense qué hermoso. En lugar de estar temiendo la situación, en lugar de estar juzgándola, hago esta corrección en mi mente. Pero para eso necesito querer y estar dispuesto a mirar lo que realmente está ocurriendo. Así
puedo darme cuenta de que lo que estoy experimentando es miedo y que siempre que hay miedo hay falta de amor. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Me siguen? ¿Me siguen en lo que estamos escuchando? Ok, muy bien. Fíjense qué profundo, ¿no? Cómo nos fuimos realmente adentrando hacia el origen del miedo. Porque, como dice el curso de milagros, el miedo a veces parece ser algo completamente involuntario. Y parece que ya te comió el miedo y que ya no sabes ni cómo quitártelo. Y dices, no es cierto. Este miedo no fue involuntario. Este miedo yo lo permití por los pensamientos que tuve. Los pensamientos que tuve y que alimenté y a los cuales les di fuerza son los pensamientos que me hacen sentir este miedo. Pero no voy a juzgar la situación ni me voy a juzgar a mí por tener miedo. Voy a mirar realmente ¿de qué tengo miedo? ¿Qué interpretación hice que me llevó a este miedo? ¿Cuál es el miedo real? Y ese miedo real me habla de una herida que yo tengo que perdonar, de una situación que no está resuelta en mi vida. Y entonces sí, me reconozco como total y absoluta causa del efecto que estoy teniendo. Pero no me reconozco desde la victimez y no me reconozco tampoco desde la ira. Me reconozco desde el mirar cómo mi inconsciente generó esta situación, ya sea con una persona, ya sea con una enfermedad, ya sea con una circunstancia, que me están queriendo mostrar algo que hoy estoy dispuesto a sanar. Y lo voy a ir sanando de acuerdo a mi nivel de conciencia y a lo que yo esté preparado. Es como si a lo mejor estás en un evento y te das cuenta de que se te rompió el pantalón o se te rompió la falda y en ese momento dices, híjole, pues claro, lo ideal sería que me fuera a cambiar o lo ideal sería que después ya vaya a arreglar el pantalón o la falda, pero ahorita, en este momento, ¿qué necesito? Pues igual, ¿y sabes qué? Déjame amarro el suéter para solucionar el asunto, o pido un saco, o veo cómo resuelvo. Ese es el punto. Tú vas a resolver la situación de acuerdo a lo que en ese momento tengas como recurso interno. Si tú te ves a ti mismo como, no tengo recursos, bueno, ni modo, nomás me alcanza para el suéter y para tapar lo que estaba sucediendo, adelante. Si hoy empiezas a querer ir más profundo y a decir, mira, esta circunstancia, de todas maneras, si no la sano, se va a terminar volviendo a presentar. Entonces, pues ya mejor voy reconociéndome como causa de este efecto, ¿no? Voy a la página 34, la lección 7, causa y efecto. Antes de esto, en el parrafito antes de la lección 7 dice, prefieres creer que tus pensamientos no pueden ejercer ninguna influencia real porque de hecho tienes miedo de ellos. No hay pensamientos fútiles. Todo pensamiento produce forma en algún nivel. Y es importante que reconozcas esto. La realidad es que no los queremos asumir como causa de los efectos y no queremos reconocer la importancia, incluso a nivel físico y cuántico, de nuestros pensamientos y que esos pensamientos son los que nos generan estas emociones. Entonces, si yo no me asumo como causa y quiero sanar el efecto, me victimizo, me asusto, me paralizo porque sigo creyendo en los recursos mágicos. Sigo creyendo que el efecto se va a sanar con algo externo, que además, como estoy en estado de miedo, ni siquiera tengo la certeza de que ese algo externo vaya a llegar a mí. ¿Se fijan toda la locura que hay en el miedo? ¿Se fijan cómo, pum, vale, la mente hace de las suyas? Ya te llevó a una novela impresionante. Ya te llevó a creer que eras víctima de una circunstancia que tú no generaste. Y por supuesto te hace creer que la solución tampoco está dentro de ti, que la solución también está externa. Pero como ya estás apanicado, ni siquiera, porque si dijeras, bueno, sé que la solución está externa, pero tengo la certeza de que la solución va a llegar a mí,
pues no tendrías tanto miedo. Pero imagínate cuando ya te llevó a creer que tú no tienes nada que ver con lo que está pasando, te vives fuera y entonces necesitas algo de afuera que venga a sanarte, pero como estás apanicado, ni siquiera tienes la confianza de que eso afuera va a suceder. Tu miedo genera más miedo. ¿Me siguen? ¿Cómo vamos? Bueno, voy a empezar ya a cerrar con esta parte de la lectura de la página 7, causa y efecto. Dice, puede que todavía te quejes de que tienes miedo, pero aún así sigues atemorizándote a ti mismo. He indicado ya que no puedes pedirme que te libere del miedo. Yo sé que no existe, pero tú no. Y si me interpusiese entre tus pensamientos y sus resultados, estaría interfiriendo en la ley básica de causa y efecto, la ley más fundamental que existe. De nada te serviría el que yo menospreciara el poder de tus pensamientos. Acuérdense que esto lo dice Jesús. Ello se opondría directamente al propósito de este curso. Es mucho más eficaz que te recuerde que no ejerce suficiente vigilancia con respecto a tus pensamientos. Tal vez pienses que a estas alturas solo un milagro te capacitaría para hacer esto, lo cual es absolutamente cierto. No estás acostumbrado a pensar con una mentalidad milagrosa, pero se te puede enseñar a pensar de esa manera. ¿Por qué Jesús te dice que no puede quitarte el miedo? Dices, ¿cómo? ¿Cómo? No, Él no te dice que no te puede quitar, te dice, no te puedo erradicar el miedo. Y te lo dice muy claro, lo que sucede es que el miedo lo creaste tú. Yo te puedo enseñar a dejar de crear miedo en tu vida. Te puedo enseñar a pensar con una mentalidad que ya no caigas en la tentación del miedo o que sepas frenar tu miedo. Pero no puedo erradicar el miedo porque tú lo generaste con tu mente. Eso quiere decir que aunque yo con un soplido te pudiera quitar ese miedo y desaparecerlo, tú lo vas a volver a generar en cuanto me dé la vuelta. Por eso Jesús decía mucho, es que yo no te voy a dar el pescado, te voy a enseñar a pescar. Eso es parte de, mira, yo te lo puedo quitar, por supuesto, y te soplo y te abrazo y te cubro con mi manto y te sientes protegido. Pero el problema es que exactamente desde tu libre albedrío, si tú no has elegido el amor y sigues eligiendo el miedo, vas a seguir siendo muy tolerante con tus pensamientos de miedo. Y por supuesto que mientras estamos aprendiendo, podemos llamar a Jesús, al Espíritu Santo, a los ángeles, arcángeles o a quien sea que tú quieras, a Buda, Ganesh, 24 horas del día. No importa si tú todo el tiempo dices, ándale, Jesús, vente para acá porque ya como que otra vez ando en el miedo. Échame la manita, Espíritu Santo, ayúdame con esta mente. Se vale, pero se vale porque todavía eres estudiante y se vale porque estamos en este proceso. Lo ideal es que ya después tú mismo vayas reconociendo, esto es miedo, tengo que deshacerlo. Esto es miedo, no va por ahí. ¿En qué me enganché? Ah, ok, ya entendí. Espíritu Santo, ayúdame a deshacer la creencia que yo originé. Pero ya no me veo como una víctima, ¿eh? Ya no me veo como algo separado a lo que yo estoy creando. Ya me asumo como total causa de este efecto. Y dice, tanto el milagro como el miedo, esto es importante, sigo en la página 34 ahora, tanto el milagro como el miedo proceden de pensamientos. Si no eres libre de elegir uno, tampoco serás libre de elegir el otro. Elige conscientemente dónde estás. Si tú hoy estás en el miedo y sigues eligiendo estar en el miedo, puedes hacerlo. No se te va a juzgar, pero reconoce que necesitas elegir dónde van a estar tus pensamientos y dónde vas a estar tú, en el amor o en el miedo. Ahora, si te gana la automaticidad, si no estás siendo libre de elegir dónde quieres estar, respira, haz una pausa y date cuenta de que has elegido erróneamente. Date cuenta de que no has elegido tu paz y cuando te das cuenta, puedes actuar, puedes cambiar y elegir de manera diferente. Dice, al elegir el milagro rechazas el miedo, aunque solo sea temporalmente.
Te has sentido temeroso de todo el mundo y de todas las cosas. Tienes miedo de Dios, de mí y de ti mismo. Nos has percibido erróneamente o creado falsamente y crees en lo que has fabricado. No habrías podido hacer nada de eso si no hubieses tenido miedo de tus propios pensamientos. Los temerosos no pueden sino crear falsamente, puesto que perciben erróneamente la creación. El principio de causa y efecto se convierte ahora en un verdadero catalizador, aunque solo sea temporalmente. En realidad, causa es un término que le corresponde propiamente a Dios y efecto a su Hijo. Ya hemos dicho que crees que no puedes controlar el miedo porque tú mismo lo inventaste y tu creencia en él parece ponerlo fuera de tu control. Sin embargo, todo intento de resolver el error tratando de dominar el miedo es inútil. De hecho, eso no hace más que corroborar su poder, al asumir que necesita ser dominado. La verdadera solución descansa enteramente en alcanzar el dominio por medio del amor. La nada y el todo no pueden coexistir. Creer en uno es negar al otro. El miedo no es nada realmente y el amor lo es todo. Siempre que la luz irrumpe en la oscuridad desaparece. Lo que tú crees es cierto para ti. En este sentido, la separación ha ocurrido y negarlo sería utilizar incorrectamente la negación. Concentrarse en el error no es más que otro error. El procedimiento correctivo consiste en reconocer temporalmente que hay un problema, mas solo como señal de que tiene que ser corregido. Esto da lugar a un estado mental en el que la expiación puede ser aceptada sin demora. Esto quiere decir que por lo menos el que tú asumas que necesitas corrección te hace estar más conectado con la luz. El problema es cuando ni siquiera reconoces que estás en la sombra, cuando crees que eso que estás viviendo es natural. Así que acepta esta expiación y date cuenta de cómo el elegir el miedo hace que te separes del amor. Date cuenta de cuando estás eligiendo el miedo. Date cuenta de cuando estás haciendo real tu enojo, tu ira, tu miedo, tu desvalorización, tu baja autoestima, tu culpabilidad. Date cuenta cuando estás haciendo real esto, porque cuando tú eliges el miedo, automáticamente estás dejando de elegir el amor. No pueden estar los dos. No pueden coexistir al mismo tiempo. Así que date cuenta de que si lo que estás eligiendo realmente es lo que quieres elegir. Terminó, dice, ya he hablado brevemente acerca de la condición de estar listo, pero tal vez pueda ser útil mencionar aquí algunos puntos adicionales. Estar listo es solo el prerequisito para que se pueda lograr algo. No se debe confundir una cosa con la otra. Tan pronto como se da la condición de estar listo, también se da en cierta medida el deseo de querer lograr algo, si bien este no es necesariamente un deseo indiviso. Estar listo es solo el comienzo de la confianza. Tal vez pienses que esto implica que tiene que transcurrir mucho tiempo entre el momento en que estás listo y aquel en el que alcanzas el dominio, pero permíteme recordarte que el tiempo y el espacio están bajo mi control. Esto te quiere decir que si ya estás listo para elegir el amor, lo elijas y a lo mejor vas a creer que va a ser difícil. Ya tienes la intención de elegir el amor, pero todavía no sabes cómo hacerlo. Por eso te dice, no te preocupes por el tiempo, no pienses que va a ser complicado, de eso me encargo yo. Si tú sigues pidiéndome ayuda desde tu intención de ver el amor, yo te voy a enseñar cómo. Ni siquiera te estoy pidiendo que tengas una mente milagrosa, ni siquiera te estoy pidiendo que sepas ver todo desde el amor. Ni siquiera te lo estoy exigiendo. Lo único que te pido es que si ya te diste cuenta de que estás eligiendo el miedo y de que ahora decides, deseas y eliges tomar una decisión diferente y estar en el amor, yo puedo guiarte y llevarte hasta este amor. Esa es la invitación desde el día de Jesús.
Observa si lo que estás eligiendo y donde estás eligiendo estar te funciona. No puedes estar en dos lugares al mismo tiempo, o estás en el amor o estás en el miedo. Si la manera en la que estás viviendo cualquier situación te lleva al miedo, puedes elegir diferente. Y ni siquiera te pido que lo elijas por ti mismo. Ni siquiera espero que estés dispuesto a sanar el día de hoy la mentalidad incoherente que te llevó a generar esta situación. Lo único que te pido es que tengas confianza en que yo sé cómo hacerlo, yo sé cómo guiarlo y que te amo profundamente, que estoy a tu lado, estoy a tu servicio, estoy a tu disposición y lo único que pido es que me dejes entrar a tu corazón. ¿Ok? Así que, pues nos vamos con esta chamba esta semana de ir dejando entrar a Jesús a nuestro corazón, de ver si elijo estar en el amor o en el miedo, de darme cuenta de cuáles son mis verdaderos miedos, de dejar de tener miedo a lo que aparentemente está sucediendo para poder mirar qué hay detrás de todo esto. ¿Cuál es la causa? O sea, yo, ¿cuál es la parte de mí que está generando este efecto? ¿Ok? Muy bien. Muy, muy bien. No te preocupes, Tere, si vas atrasada en los ejercicios, avanza, ve a tu ritmo. Esto es un entrenamiento mental, pero precisamente el que no estés pudiendo te habla de algo, ¿no? Entonces, sé compasiva contigo y ve entrenando tu mente, ve pidiendo ayuda, dile, Jesús, ayúdame a saber que merezco vivir en el amor. Ayúdame a creer que sí puedo vivir en el amor. A veces nos cuesta trabajo creérnoslo y poder realmente estar en el amor. Así que si te está pasando, es simplemente porque no hay una parte de ti que aún tiene resistencia a poder hacer los cambios. Así que no creo que sea juzgándonos como vamos a poder avanzar, ¿no? Creo que es más bien perdiéndole el miedo al amor. Dice Adriana, bueno, dice Tere primero, eso quiero creer que la vida, sí, claro, por supuesto. Por supuesto, Tere, ya créetelo, ya cree que sí puedes vivir en el amor. Y Adriana dice, reconozco que elegí erróneamente, pero tengo que enfrentarme a una situación. ¿Espíritu Santo hable por ti? Sí. Huyo para no enfrentar la situación, no me muevo. Aquí, Adriana, no te juzgues lo que hoy estés dispuesta a hacer, pero si tú sigues decidiendo desde tu miedo, probablemente o vas a huir o vas a posponer la situación. Yo te diría, pídele al Espíritu Santo que hable por ti. Pídele al Espíritu Santo que tome esta situación. Es como decirle, si sigo posponiendo esto desde el miedo, voy a seguir viviendo en el miedo y yo ya quiero elegir el amor. Entonces, desde mi elección del amor, suelto esto en manos del Espíritu Santo, pido que hable por mí, pido que sea muy claro, llegando tanto a mi corazón como al corazón de todos los involucrados, ¿no? Suéltalo y si tú de plano decides posponer este encuentro, déjaselo al Espíritu Santo, dile, pónmelo cuando esté lista o pon las cosas de una manera que me sea muy fácil. Suéltaselo en manos del Espíritu Santo si hoy todavía lo estás haciendo desde el miedo. Pero deja que te manden las señales, porque a veces ya es muy necesario que hables y te regalan los momentos y salimos corriendo, ¿no? Ya estaba todo, ya te habían puesto todo en charola de plata y ¡pum! Vale, nos fugamos aún por el miedo, ¿no? ¡Qué rico, corazón! Siéntelo, Tere. ¡Qué rico! Suéltalo. Deja que el corazoncito ¡pum! Se abra y que empiece a reconocer que sí puede sentir amor, ¿no? Yo creo que a todos lo que nos pasa es que a veces no nos la terminamos de creer que sí merecemos y de que sí podemos vivir en el amor. Así que vamos a abrazarnos, ¿no? Ayer hice 2 meditaciones precisamente con esta intención. Y sé que no es casualidad, ¿no? Digo, todos somos uno, así que probablemente también
También va por ahí el mensaje, hasta para mí y hasta para todos, ¿no? No es casualidad que dos grupos de ayer terminamos con una meditación precisamente de acostumbrarme a vivir en el amor y cómo todo aquello que yo doy, el universo puede regresármelo, ¿no? Yo le doy amor y me lo puede regresar. Entonces, creo que es un tema muy lindo y ya estamos listos para trabajar con cualquier condicionamiento interno que no me esté permitiendo vivir de la manera en la que ahora conscientemente elijo vivir. ¿Ok? Muy bien. Bueno, vamos a hacer un cierre, vamos a hacer una meditación pequeñita. Acuérdense de la lectura, nos quedamos... Se me hace que esta vez no grabó en video, ¿eh? Aquí lo tengo en audio, pero se me hace que esta vez... Sí, no... Me parece que esta vez no grabó en video porque falló desde el principio. Pero bueno, les mando el audio. Déjenme nada más checo. Ok. Listo. Oigan, de nuevo, por favor, cuando vayan a hacer el depósito ya del curso, nada más mándenme el comprobante, porque si no me va a pasar como el mes pasado que no sabía ni quién me había depositado hasta que ya me fueron como avisando, ¿no? Nada más oye, ya, soy yo, este es mío, para saber a quién asignarlo y todo, ¿ok? Muy bien. Bueno, cierren sus ojitos. Vamos respirando. Vamos inhalando, exhalando. Y conforme voy respirando, empiezo a inhalar luz. Y esa luz la llevo hacia mi corazón. Y dejo que desde mi corazón este amor que inhalo del aire, este amor que tomo del universo, vaya llenando mi corazón de esta sensación de unidad y de calma. Voy sintiendo cómo va desapareciendo el miedo. Y aunque las situaciones permanezcan, soy consciente de que elijo mirarlas y de que elijo vivirlas desde una visión diferente. Y si hoy no puedo ver lo que me ocurre desde el amor,
Te agradezco a ti, Jesús, pues podrás prestarme tu mirada y podrás prestarme tu corazón hasta que yo aprenda de nuevo a amarme, amar todo lo que me ocurre y amar cada persona y circunstancia que me rodea. Hoy me quedo en paz, sabiendo que lo que aún no puedo hacer por mi cuenta, tú lo harás. Te pido que me enseñes a mirar esta circunstancia y a resolverla desde tu paz, desde tu calma. Inhalando profundamente y sintiendo ese amor que te rodea y que te envuelve, sintiendo la presencia de Jesús. Vas a ir regresando al aquí y a la ahora. Muy bien, ¿cómo están? Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias por este maravilloso encuentro. Gracias por la oportunidad de vernos cada semanita. Esta canción me gusta mucho. Se las pongo un ratito también a los que están escuchando esto. Sé que estás aquí, aunque mis manos no te pueden tocar. Tu rostro, Señor. Ahí voy, Se los voy a poner aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. ¿Esta canción que les estoy poniendo es la que quieren o la anterior? Ok. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos los que están escuchando esto después. Muchas gracias. Les mando un abrazo enorme y bueno, pues yo creo que esta vez nos vamos a quedar en audio porque se me hace que no hubo video. Muchas gracias. Un beso.